El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha tomado una decisión, ha tomado un acuerdo en el cual establecen que no se puede convocar una asamblea constituyente directamente mediante un referéndum, sino que cualquier cambio a la Constitución se tiene que realizar de acuerdo al procedimiento descrito por el artículo 206 de la Constitución. Y esto era algo evidente, porque cualquier persona razonablemente, cualquier persona alfabeta que lea la Constitución se puede dar cuenta de esto. Sin embargo, resulta favorable que haya una comunicación, una declaración expresa del Jurado Nacional de Elecciones, debido a que varios socialistas manipuladores y mentirosos alegaban que se podía cambiar la Constitución directamente mediante recolección de firmas mediante un referéndum. Y luego, claro, como se lo iban a denegar cuando lo presenten, y esto tengo entendido es el proyecto Bermejo, tienen planeado mandar planillones para que una vez estos presentados al Jurado Nacional de Elecciones puedan activar este mecanismo de asamblea constituyente, lo cual no es así. La Constitución no dice eso. Ellos querían forzar algo que no expresa la Constitución. Entonces vamos a revisar qué es lo que dice la resolución o el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ha salido recientemente, no se le ha dado tanta visibilidad en los medios, pero es importante que lo conozcan porque al final lo que se cumple en las instituciones es la normativa y las decisiones tomadas por los órganos electorales. Y lo que tiene que ver con la Asamblea Constituyente va a tener competencia el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces veamos, ¿esto a raíz de qué? ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones se está pronunciando sobre este tema? Debido a que, como ustedes saben, hay un intento de promulgación de norma por parte del Congreso que ahora está sujeto a evaluación del presidente, que posiblemente vaya a observar la norma. De repente no lo hace, de repente nos da una sorpresa Pedro Castillo y aprueba la norma, pero posiblemente la observe. Y si lo observa, el Congreso por insistencia puede promulgar de igual manera la norma. ¿Qué es lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones mediante su pleno sobre este proyecto de ley? Primero, veamos. Hay una cosa en la que están en desacuerdo y una parte en la que están de acuerdo. En la que están en desacuerdo es una cuestión formal que no amerita en este video estar conversando de eso. De hecho, es un tema formal que lo pueden cambiar en la insistencia para que se promulgue la norma, pero lo sustancioso, la parte importante es que acá como señala el Jurado Nacional de Elecciones, el proyecto de ley buscaba hacer explícito que no sería constitucional convocar un referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución Política del Perú a través de un camino distinto al previsto en el artículo 206 de la Constitución, de la Carta Fundamental. Luego continúan, en relación al artículo 40, su modificatoria consiste en señalar de manera expresa que no es posible que proceda una iniciativa de referéndum sobre una reforma constitucional si es que no se cumple con el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución Política. Si bien dicha modificación resulta innecesaria, su inclusión no contraviene la norma fundamental. Ha habido muchas críticas con respecto a este proyecto de ley que decían, oye, si la Constitución misma dice que no se puede, ¿para qué lo estás volviendo a reiterar? Y el motivo de que el Congreso haya buscado reiterar lo que ya debería ser explícito para cualquier persona razonable es que justamente en la política pasa que 2 más 2 no es 4, sino si la democracia quiere o los congresistas, por el motivo que fuera, quieren que 2 más 2 es 5, va a ser 5. Entonces, por movimientos políticos, por cuestiones de nombramiento, podrían desvirtuar lo que expresamente señala la Constitución. Entonces, lo que ya era claro, lo quieren hacer más claro. Y el Jurado Nacional de Elecciones le dice, es innecesario tu promulgación de norma, pero bueno, no contraviene lo que señala la Constitución, así que bueno, no será técnicamente correcto que estés redundando, pero sí está acorde a la Constitución. Esto es muy diferente a lo que algunas personas decían que esto era una normativa de interpretación auténtica que atentaba contra la Constitución. No, nada de eso. Lo único que hace este proyecto de ley del Congreso era explicitar lo que ya se conocía. Y bueno, en esa línea, dice el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, debe mantenerse el texto vigente del artículo 44 de la norma antes citada, pero hacen ellos su propuesta de redacción del artículo.
pero mantiene, ¿no?, la parte donde dice: en el caso de reformas constitucionales, la convocatoria de referéndum solo procede en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política y luego de que el Congreso de la República comunique al Jurado Nacional de Elecciones su decisión de someter una reforma constitucional a referéndum. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no va a haber cambios a la Constitución. No, sí va a haber, pero va a haber un cambio ordenado. Esta decisión de esa promulgación de la norma por parte del Congreso y esta decisión que ha tomado el Jurado Nacional de Elecciones, ¿quiere decir que ya no va a haber asamblea constituyente? No quiere decir eso, porque todavía no está el candado expreso. De hecho, podrían reformarse la Constitución para incluir una parte donde establezcan un procedimiento para que exista una asamblea constituyente. O sea, no está limitada del todo. Este proyecto de ley que posiblemente va a ser incorporada a la normativa vigente no tiene mucho que ver con la iniciativa de Lucas Gersi sobre la campaña de no a la Asamblea Constituyente. Porque esta campaña de no a la Asamblea Constituyente busca evitar de que nunca más existe una Asamblea Constituyente, que cualquier cambio a la Constitución se realice de manera ordenada, artículo por artículo, no al caballazo, no apelando a la ignorancia y a la esperanza de mucha gente pobre, pensando que con un cambio desordenado, entregándole poder a políticos socialistas, ellos van a salir de la pobreza. Y en este tema constitucional hemos podido darnos cuenta de hasta dónde llega la manipulación y la mentira de estos socialistas, que aprovechándose en parte de la desidia y en parte del desconocimiento de las personas de lo que dice su Constitución, porque muchos socialistas que pueden estar viendo este video van a saber ustedes en su conciencia que no han leído la Constitución. Entonces se aferraban solamente a lo que decían en discursos populistas los representantes de Perú Libre, lo que afirmaba Castillo, lo que afirmaba Bermejo. Pero bueno, entonces en líneas generales resulta favorable lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver cuáles son las fuentes. Las fuentes, voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan descargar ustedes mismos la resolución. En esta página web también del Jurado Nacional de Elecciones, ahí la pueden ver, pueden descargar ustedes mismos la resolución. Y la figura que utiliza en la miniatura, acá está el link. Si les gustó este contenido, denle like, ya sea de donde le estés viendo, ya sea de YouTube, ya sea de Facebook, para que estas plataformas compartan este video y lleguen a más personas. Y a su vez te sugiero suscribirte al canal de YouTube de Explorando Teorías Plus y a la página de Facebook Explorando Teorías Plus. Ahí les traeré algunas nuevas iniciativas que tenemos con Ana Luisa con Explorando Teorías. Gracias por ver este video, nos vemos luego.